Un antiguo dicho dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Haciendo con ello mención a la importancia que tienen las personas con las que nos relacionamos. Y te estarás preguntando por qué inicio este video de esta manera. Y es porque, como si se tratara del mismo Chapo, el Mayo Zambada logró escapar. Pero ¿cómo lo consiguió? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Antes de empezar, deja tu registro con el botón de like y suscríbete. Nuestras historias seguramente te atraparán. Ahora activa la campanita para que demos comienzo. Después de varias décadas de ser una de las figuras más influyentes y esquivas del crimen organizado en México, Ismael El Mayo Zambada fue capturado el pasado 25 de julio en Texas, Estados Unidos, poniendo así punto final a una era en el cártel de Sinaloa. Zambada, conocido por su habilidad para mantenerse bajo el radar de las autoridades, logró construir un vasto imperio que abarcaba tanto actividades ilegales como legales. Según el libro La historia secreta, el cártel de Sinaloa y AMLO, de Anabel Hernández. Desde sus humildes comienzos lavando llantas en un ingenio azucarero en su juventud, el Mayo se transformó en el dueño de miles de cabezas de ganado, extensas hectáreas de terrenos agrícolas, gasolineras, constructoras, marca de leche y una gama diversa de empresas en varias entidades. De acuerdo con entrevistas que la periodista realizó a Damaso López Serrano, alias El Minilic, Zambada, con quien convivió de 2005 a 2017, es un hombre de autocontrol envidiable. Tanto que es bueno para hacerle el tonto cuando alguien lo engaña. Prefiere calcular su golpe, nada de prisas, excepto cuando se trata de su familia. Se lee. Según el relato de El Minilic, el capo mexicano se mostraba como un hombre correcto, enérgico pero autoritario, con una gran paciencia, cualidades que utilizó para manipular y ganarse la confianza de numerosos narcotraficantes y que le sirvió para manejar tanto sus negocios ilegales. El Minilic detalló el proceso sofisticado mediante el cual Zambada reclutaba y absorbía a otros narcotraficantes millonarios, políticos o personajes de su interés. Inicialmente, el Mayo les ofrecía hospitalidad VIP, sirviendo productos derivados de sus propias propiedades como quesos y tortillas, hechas por su esposa, Rosario Niebla. Este tipo de tratamiento hacía que los otros traficantes se sintieran parte de su círculo íntimo y eventualmente les pedía favores, integrándolos en su estructura y compartiendo las ganancias sin necesidad de acaparar el negocio. El Mayo se siente tan protegido por el gobierno desde hace lustros que, cuando está en su territorio, no usa escoltas. Él mismo puede estar recorriendo solo sus establos de ganado. Apuntó y señaló que es un diablo en el arte de las relaciones públicas. También se destaca el papel fundamental de su hijo mayor, Vicente Zambada, alias Vicentillo, en su vida. Según el Minilic, Vicente siempre ha sido el punto débil de El Mayo, a quien veía como su heredero. Ello hasta que este fue detenido en 2009 y extraditado a Estados Unidos al año siguiente. El Mayo no solo se destacó por su astucia en el mundo del narcotráfico, sino también por su habilidad para manejar relaciones públicas y establecer alianzas estratégicas con diversos actores políticos y económicos, según cuenta en Minilic. A lo largo de los años, Zambada negoció con gobiernos de diferentes colores políticos y logró mantener un equilibrio en sus operaciones, adaptándose a los cambios de administración y a las dinámicas del poder. Sin embargo, su dominio no estuvo exento de desafíos. La lucha interna con los Chapitos, hijos de su compadre Joaquín El Chapo Guzmán, marcó un periodo de conflicto y tensión dentro del cártel. La traición de los Chapitos. La rivalidad con los Chapitos, que en ocasiones se intensificó hasta llegar a enfrentamientos armados, fue uno de los factores que complicó la estabilidad de su imperio y que eventualmente causó su caída, según su propia versión de los hechos sobre su captura. Desde 2014 hubo una guerra latente entre las dos facciones del cártel de Sinaloa, exacerbada por incidentes como la presunta orden de su hijo el Vicentillo de disparar contra Edgar Guzmán en 2008 y la falta de apoyo armado de Zambada durante eventos críticos como el Culiacanazo de 2019 y el arresto de Ovidio Guzmán en 2023. Pese a sus intentos por evitar una guerra abierta y proteger a su familia, las disputas internas y las presiones externas se volvieron insostenibles. Ismael El Mayo Zambada ha afirmado que fue secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza por el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, mientras se dirigía a una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS,
Héctor Melesio Cuen Ojeda. En su comunicado, Zambada detalló que Joaquín Guzmán López, uno de los llamados Chapitos, le había solicitado asistir a una reunión para resolver conflictos entre líderes políticos de Sinaloa. El Mayo asegura que Guzmán López, a quien conoce desde niño, le pidió ayuda para mediar en la disputa entre Rocha Moya y Cuen Ojeda. En la reunión supuestamente también iba a estar el líder de los Chapitos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Zambada narra que fue emboscado por un grupo de hombres armados al servicio de los Chapitos en el lugar de la cita, donde lo golpearon, le pusieron una capucha oscura y lo ataron antes de subirlo a la caja de una camioneta. Luego fue trasladado a una pista de aterrizaje y obligado a subir a un avión privado, donde llegó esposado a El Paso, Texas, junto con Guzmán López y el piloto. Respecto al asesinato de Cuen Ojeda, ocurrido el mismo 25 de julio durante un presunto intento de robo de su camioneta, Zambada sostiene que fue asesinado en el mismo lugar y a la misma hora en que él fue secuestrado. Da cuenta además de la desaparición de 2 miembros de su equipo de seguridad durante el encuentro. Zambada, quien enfrenta 17 cargos, será juzgado en el mismo tribunal de Nueva York que condenó a cadena perpetua a El Chapo. Mientras tanto, sus posibles sucesores para dirigir el cártel de Sinaloa se reduce a Ismael Zambada Siqueiros, conocido como el Mayito Flaco, y sus hijos gemelos, Emiliano y Porfirio, aún menores de edad y apodados los Revolucionarios. El resto de sus hijos se encuentran libres en Estados Unidos. Los acontecimientos que marcaron la reputación del Mayo Zambada. Primero, su visión para la expansión del cártel de Sinaloa no tiene comparación. Imagina un hombre que con un mapa extendido sobre una mesa traza rutas que conectan no solo cada rincón de México, sino también Estados Unidos, Europa y Asia. Zambada, con una precisión casi militar, estableció una red de tráfico que abarcaba continentes, asegurando el flujo constante de drogas a mercados lucrativos. Bajo su liderazgo, el cártel pasó de ser una organización regional a una fuerza global. No se trataba solo de enviar drogas, era una operación logística compleja que implicaba alianzas estratégicas, la compra de voluntades y la eliminación de obstáculos. Esta expansión requirió una combinación de diplomacia y brutalidad, donde Zambada mostró su capacidad para negociar con rivales y aliados por igual, consolidando su imperio criminal. El segundo acontecimiento notable en la carrera de Zambada fue su innovación en el tráfico de drogas. En una industria donde la creatividad puede ser la diferencia entre el éxito y la caída, Zambada siempre iba un paso adelante. Desde el uso de túneles subterráneos hasta submarinos caseros, su capacidad para encontrar nuevas formas de evadir la vigilancia era legendaria. Uno de sus mayores logros fue la construcción de una serie de túneles sofisticados entre México y Estados Unidos, equipados con sistemas de ventilación y rieles. Estos túneles permitían el paso de toneladas de drogas sin ser detectados. Los agentes de la DEA estaban constantemente un paso atrás, maravillados por la ingeniosidad y la escala de estas construcciones. Estos túneles no solo eran una maravilla de la ingeniería clandestina, sino también un testimonio de la audacia de Zambada. Los túneles se convirtieron en leyenda, y cada vez que se descubría uno, la reputación de Zambada como un genio criminal crecía. Finalmente, el tercer acontecimiento que consolidó la reputación de Zambada fue su habilidad para evadir la justicia. A diferencia de muchos otros capos que cayeron ante la ley, Zambada logró mantenerse libre durante décadas, desafiando constantemente a las autoridades mexicanas y estadounidenses. Su habilidad para mantenerse un paso adelante era casi sobrenatural. Varias veces las fuerzas de seguridad estuvieron a punto de capturarlo, solo para encontrar su escondite vacío y una sensación de haber sido burlados. Este juego del gato y el ratón duró años, alimentando la leyenda de Zambada como un capo intocable. Su red de informantes y su capacidad para moverse rápidamente fueron cruciales, pero más allá de eso era su capacidad para anticipar los movimientos de sus enemigos lo que realmente lo hacía formidable. Su discreción y su estrategia de bajo perfil lo mantuvieron fuera del alcance de la ley. Mientras otros capos buscaban la notoriedad y el glamour, Zambada operaba en las sombras, utilizando la información y la sorpresa a su favor. Uno de los momentos más audaces fue cuando en 2013 logró escapar de un operativo conjunto entre la Marina Mexicana y la DEA en las montañas de Sinaloa. Las fuerzas llegaron con helicópteros y vehículos blindados, creyendo tener a Zambada acorralado. Sin embargo, gracias a su red de informantes, ya estaba lejos, habiendo escapado a través de una serie de túneles y escondites previamente preparados.
Esta hazaña no solo humilló a las autoridades, sino que también elevó su estatus a niveles míticos entre sus seguidores y enemigos. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. La vida de Zambada en la cárcel. Desde el momento en que fue capturado en julio de 2024, la cárcel se convirtió en un campo de batalla donde cada día era una lucha por la supervivencia. El sistema penitenciario estaba decidido a asegurarse de que Zambada, quien había burlado la justicia durante décadas, sintiera el peso de su captura en cada fibra de su ser. Los días de Zambada en prisión eran una serie interminable de tormentos. Las celdas eran pequeñas, apenas lo suficientemente grandes para estirarse completamente. La humedad impregnaba las paredes y el aire estaba cargado con el hedor de la desesperación y el miedo. Cada mañana comenzaba con el estridente sonido de las puertas metálicas abriéndose, seguido por una revisión meticulosa y humillante de su celda. Los guardias, que mostraban un odio apenas contenido, revisaban cada rincón, buscando cualquier indicio de contrabando o intento de escape. Los castigos eran constantes y brutales. Cualquier acto que los guardias consideraran una infracción, por insignificante que fuera, resultaba en un castigo inmediato. Los golpes con porras y los insultos eran comunes, pero eso era solo el comienzo. Zambada pronto aprendió que los castigos más severos llegaban sin previo aviso. Lo arrastraban fuera de su celda, a veces en medio de la noche, y lo llevaban a un cuarto oscuro. Este cuarto, conocido entre los prisioneros como el agujero, era una cámara de aislamiento completa, diseñada para quebrar incluso a los más fuertes. En el agujero, el tiempo se distorsionaba. Sin luz, sin sonidos externos y sin compañía, Zambada se enfrentaba a su peor enemigo, la soledad. Podía pasar días enteros en completa oscuridad, sin saber si era de día o de noche. Los guardias se aseguraban de que no tuviera ninguna noción del paso del tiempo. Las únicas interrupciones en su soledad eran las esporádicas visitas de los guardias, quienes traían con ellos nuevas formas de tortura. A veces simplemente lo dejaban sin comida durante días, viendo cómo la falta de nutrientes comenzaba a afectarle física y mentalmente. Otros días lo sometían a interrogatorios violentos, utilizando métodos que bordeaban lo inhumano. La privación de comida era una táctica particularmente cruel. Sin comida, su cuerpo se debilitaba rápidamente. La desnutrición se manifestaba en su piel pálida y sus ojos hundidos. Pero lo que era más alarmante era el deterioro de su mente. La falta de alimentos, combinada con el aislamiento extremo, comenzaba a desgastar su resiliencia mental. Los pensamientos se volvían confusos y las alucinaciones eran frecuentes. En su estado debilitado, Zambada se veía obligado a revivir los momentos más oscuros de su vida, atormentado por los fantasmas de su pasado. Sin embargo, a pesar de estos brutales castigos, Zambada mantenía una chispa de desafío. Sabía que su caída era celebrada por muchos, pero también sabía que su reputación dependía de su resistencia. Cada vez que los guardias lo arrastraban fuera del cuarto oscuro, esperaban ver a un hombre roto, pero Zambada, aunque físicamente débil, mantenía un aire de dignidad que enfurecía a sus captores. No importaba cuántas veces lo golpearan o lo privaran de comida, siempre regresaba a su celda con una mirada que decía que aún no lo habían vencido. Esta resiliencia solo servía para aumentar la intensidad de los castigos. Los guardias, frustrados por su incapacidad para quebrarlo completamente, recurrían a métodos aún más extremos. Hubo ocasiones en las que los dejaban sin agua durante días, esperando que la sed hiciera lo que los golpes no podían. Otras veces lo sometían a temperaturas extremas, dejándolo en celdas heladas o calurosas hasta el punto de la deshidratación. Pero Zambada, endurecido por años de vida en el mundo del narcotráfico, encontraba maneras de soportar el dolor. El escape. Una noche particularmente oscura, cuando el silencio se cernía sobre la prisión, Zambada puso en marcha su plan. Aprovechando uno de los pocos momentos de descuido de los guardias, quienes ya lo consideraban demasiado debilitado para intentar cualquier cosa, Zambada utilizó un pedazo afilado de metal que había logrado esconder durante días. Con movimientos precisos y silenciosos, comenzó a trabajar en los barrotes de su celda, debilitándolos lo suficiente como para poder salir. El primer obstáculo fue salir de su celda sin ser detectado. Utilizó un pequeño espejo roto para asegurarse de que no había guardias en el pasillo.
Con sigilo se deslizó fuera de su celda y se dirigió hacia el área de servicios, donde sabía que había una rejilla de ventilación que podría ser su salida. La rejilla estaba asegurada, pero Zambada, siempre previsor, había guardado una pequeña herramienta que le permitió desatornillar los tornillos en silencio. Arrastrándose a través de los conductos de ventilación, Zambada sintió cada golpe, cada herida y cada tortura que había sufrido, pero también sintió la adrenalina y la esperanza que le daban fuerzas. La rejilla de ventilación lo llevó hasta una sala de mantenimiento, una pequeña habitación apenas utilizada por los empleados de la prisión. Allí encontró un uniforme de empleado y se lo puso, sabiendo que su apariencia debía ser lo más convincente posible para el siguiente paso de su plan. Disfrazado y con un aire de confianza, Zambada se movió por los pasillos con la seguridad de alguien que pertenece. Sabía que la clave era no llamar la atención, actuar como si cada movimiento fuera parte de su rutina diaria. Su corazón latía con fuerza, pero su exterior mostraba una calma imperturbable. Se dirigió hacia la salida de servicio, una puerta que según su observación no estaba tan vigilada como las principales. Al acercarse a la puerta de servicio, tuvo que enfrentarse a uno de los guardias. Mantuvo la compostura y, utilizando su habilidad innata para la manipulación, le dijo al guardia que había sido llamado para una emergencia en el exterior. La confianza en su voz y la naturalidad de sus movimientos convencieron al guardia, quien le permitió pasar sin cuestionamientos. El aire fresco de la noche golpeó su rostro cuando finalmente cruzó el umbral de la prisión, pero su escape aún no estaba asegurado. Zambada sabía que la prisión estaba rodeada de muros altos y vigilados, y que no podría simplemente caminar hacia la libertad. Había preparado con antelación una cuerda hecha de sábanas, escondida cerca de la pared exterior, en un lugar donde las cámaras de seguridad tenían puntos ciegos. Corrió hacia ese punto, utilizando cada sombra y cada rincón oscuro para mantenerse fuera de la vista. Al llegar a la pared, sacó la cuerda improvisada y comenzó a escalar. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor, pero la voluntad de escapar era más fuerte. Al alcanzar la cima del muro, echó un último vistazo a la prisión que había sido su infierno personal, y luego descendió rápidamente hacia el otro lado. Sabía que el verdadero peligro aún no había pasado, ya que el área alrededor de la prisión estaba patrullada por guardias. Usando el conocimiento del terreno que había adquirido durante sus días de observación, se movió rápidamente hacia una zona boscosa cercana. Allí tenía un escondite preparado, con provisiones suficientes para los primeros días. Había confiado en su red de contactos, quienes habían dejado un vehículo en un lugar acordado, listo para llevarlo a un lugar seguro. El vehículo, un viejo todoterreno, estaba escondido en la espesura del bosque. Zambada lo encontró y con un suspiro de alivio, encendió el motor. Mientras conducía hacia la libertad, sus pensamientos se centraron en la próxima fase de su vida. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. ¡Hasta la próxima!